Perlas de la epístola de Pablo a los Corintios. Continúan los problemas en la adoración en la iglesia de Corinto. Vimos ayer el problema de cómo debía vestirse el varón y la mujer para presentarse en el templo para adorar a Dios. El problema que aborda el capítulo 12 es sobre los dones espirituales. ¿Cómo es que los corintios habían mal entendido o mal interpretado lo relacionado a los dones? Te damos gracias, Dios, porque nos permites ingresar al capítulo 12 del libro de Primera de Corintios. Padre, ayúdanos a entender el tema de los dones. ¿Qué dones, Señor, tú has puesto en tu pueblo? Y sobre todo, que podamos saber cómo identificar el don que has puesto en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Los dones espirituales es el tema abordado en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. ¿Cuál es la gran perla en este capítulo? De que el Espíritu Santo ha entregado dones. Y los dones son entregados a cada uno de los miembros de iglesia, a cada uno de los que entregan su vida al Señor. Por lo menos tenemos un don. En el capítulo 25 de Mateo, versículo 15, Jesús cuenta la parábola de los talentos. Y en ella dice que a uno se le entrega 3, a otro se le entrega 2 y a otro se le entrega 1. ¿Por qué esa diferencia? El mismo Jesús dice, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Y quién es el que determina qué tanta capacidad tengo o no tengo para desarrollar 1 o 2 o 3 dones? El Espíritu Santo. Quien escudriña hasta lo más profundo de Dios, también escudriña lo más profundo de nosotros y sabe en verdad quiénes somos. A veces nosotros nos mentimos, a veces nosotros decimos ser y no somos, porque quisiéramos ser tal cosa. Entonces, veamos cuál es el origen de los dones y sobre todo cuál es el propósito de los dones. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Para nosotros debe quedar claro que todo miembro de iglesia tiene por lo menos un don. Hemos visto ya en el capítulo 1, donde el apóstol dice que de tal manera que nada os falta en ningún don, dice el versículo 7 del capítulo 1 de este mismo libro, de esta misma carta. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones son entregados por el Espíritu Santo. Ese es el origen. ¿Y cómo los entrega? Como vamos a ver más adelante, según cómo el Espíritu Santo lo determina. Nosotros no determinamos qué don vamos a tener. Recuerdo hace muchos años cuando hicimos un seminario y allí se desarrolló un test para identificar qué dones teníamos. Y, para sorpresa de todos, la gran mayoría decía tener el don de profecía, otro tanto el don de sanidad. Muchos quisiéramos tener, pero el Espíritu Santo sabe por qué nos da tal o cual don. Entonces, los dones son espirituales. Debe advertirse que los dones del Espíritu no son lo mismo que los frutos del Espíritu, de Gálatas 5, 22 al 23. Esa diferencia hay que tenerlo claro. Los dones incluyen
las gracias del poder divino que se dan a algunas personas de la iglesia para el cumplimiento del propósito de Dios a fin de que se realice la perfección de su iglesia, como dice Efesios 4. Pero los frutos del Espíritu sí, esos frutos se dan en todos los miembros de la iglesia, porque son cualidades de carácter que aparecen en los miembros de la iglesia, que se entregan completamente a la conducción del Espíritu y son movidos por el atributo supremo del Espíritu Santo, que es el amor. Recuerda, dones y frutos son dos cosas distintas. Los frutos, todo lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, y los dones, capacidades, habilidades que nos da para poder servir, para poder trabajar. Sabéis que cuando erais gentiles, ¿no? Ustedes deben recordar. Sabéis que cuando erais gentiles os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos, dice la versión Jerusalén. Una alusión a los fenómenos violentos desenfrenados de algunos paganos. Ustedes se dejaban llevar hacia esos ídolos mudos. Y es que esa era la vida antes de. Recuerden que en nuestra experiencia existe el antes de entregar nuestra vida a Jesús y el después de entregar nuestra vida a Jesús. Dice que ellos eran llevados a los ídolos mudos. Es cierto, ninguno de los ídolos puede hablar, ninguno de los ídolos puede moverse. Todos esos ídolos necesitan ser llevados, todos esos ídolos tienen boca, como dice Isaías, los mismos salmos también, pero no hablan. Tienen ojos, no ven. Tienen oídos, no oyen. Porque son simplemente esculturas, hechuras del ser humano. Por lo tanto, dice el apóstol ahora, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué es un anatema? Es algo que está consagrado a la destrucción, separado para ser destruido. ¿Recuerdan la historia de Acán? Había tomado del anatema, había tomado de enseres que estaban destinados a ser destruidos. Y él se apropió. Entonces dice, nadie llame anatema o nadie llama anatema a Cristo. Nadie que esté guiado por el Espíritu Santo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué encontramos en estas declaraciones? ¿Quién es el que nos hace confesar que Él es el Señor? El Espíritu Santo. ¿En qué momento nosotros dejamos de llamar anatema a Cristo? Cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. En este capítulo vamos a encontrar nosotros la personalidad del Espíritu Santo. Una evidencia más de que el Espíritu Santo es una persona, de que el Espíritu Santo es Dios. El papel determinante que juega el Espíritu Santo en nuestra experiencia personal. Os hago saber, dice, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Porque el Espíritu Santo tiene un propósito. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús al respecto? Él les va a hablar de mí. Él les va a enseñar. Él les va a recordar. Él les va a enseñar a diferenciar lo que es pecado, lo que es justicia, lo que es juicio. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de dones. Ya hemos visto en el libro de Romanos, hay dones y cada don es diferente. Por eso dice el apóstol, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. El que le da, el que nos lo da, es el mismo. El que lo origina es el mismo. Un solo Espíritu, pero diversidad de dones. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué quiere decir con ministerios o servicios? ¿No? Lo que tiene que ver con la administración, el servicio. Palabra que con frecuencia se traduce como ministerio. ¿Cuál? Diaconía. Hay diferentes clases de servicios en la iglesia, pero todos son regidos por un solo Señor. Anteriormente, en nuestras iglesias se conocían como departamentos, ahora se conocen como ministerios. Y un ministerio es algo que uno lo hace a tiempo completo, que uno lo realiza a tiempo completo. Es una dedicación, por eso es un ministerio. Y en nuestra vida, el hacer la voluntad de Dios, el cumplir con el mandato del Señor debe formar parte de nuestro ministerio. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu, el Señor es el mismo. Un solo Dios. Uno solo. Y hay diversidad de operaciones, ¿no? Operaciones. Funcionamiento, ¿no? Hay diversidad de formas de hacer. La operación divina que da energía a la iglesia. ¿Y qué dice? Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Qué dice sobre este versículo 6, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente? Permítanme compartirle, dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. De diversas formas. Con cada uno de nosotros, Dios se relaciona de una forma muy particular. Con cada uno. Recordemos la historia, por ejemplo, de los profetas, la historia de los patriarcas. Con cada uno Dios se relacionó de forma diferente. Diversidad de operaciones. ¿Pero qué? Pero Él es el mismo. Uno solo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Recuerden la parábola de los talentos? A uno le dieron 5, a otro le dieron 2 y a otro le dieron 1. El que recibió 5 lo trabajó y ganó 5 más. El que recibió 2 lo trabajó, ganó 2 más. Y el que recibió 1 lo enterró. Y cuando vino el Señor, entregó simplemente ese 1. ¿Qué dice aquí? Para provecho. En la versión Jerusalén dice para provecho común. Miren, si nosotros vamos al capítulo 4 del libro de Efesios, donde también se habla acerca de los dones, dice que los dones nos son entregados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones no nos son entregados para el beneficio personal, sino para provecho común, para el bien común o ventaja de la iglesia, para que la iglesia cumpla su misión, para que la iglesia se desarrolle, llegue. El mismo capítulo 4 de Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrinas. Ese es el propósito de los dones, para que la iglesia llegue a la madurez. Los dones
son impartidos de acuerdo con la necesidad de la iglesia en situaciones especiales. En la sabiduría de Dios, la iglesia de Corinto recibió una generosa profesión de dones. Recuerden el versículo 7 del capítulo 1, donde dice, nada les falta. La iglesia donde usted congrega ha recibido todos los dones necesarios para que cumpla su misión. Cada iglesia ha recibido esos dones para cumplir con su razón de ser. Por eso dice, para provecho, para el crecimiento. Y aquí en la versión Nácar Colunga dice, y a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Es lo que dice la versión Nácar Colunga. No es solamente para mí, no es para beneficio personal, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. La capacidad de explicar las cosas, la capacidad de entender, palabra de sabiduría. Una definición de sabiduría, ¿cuál sería? Conocimiento, tener conocimiento, saber cómo aplicar el conocimiento. Diversos dones, un solo espíritu. A otro palabra de ciencia según el mismo espíritu. Es decir, expresiones de conocimiento. En términos generales, el conocimiento es la capacidad de aprender hechos, realidades. En relación con el Evangelio, sería su capacidad para captar verdades espirituales y disponerlas de una manera ordenada para presentárselo a los demás, para enseñarlo a los demás. Esta comprensión de la verdad proviene del estudio de las Escrituras o directamente de la inspiración divina. La palabra de ciencia es la facultad de hablar acerca de esas verdades, los misterios escondidos, los misterios revelados. A otro, fe por el mismo Espíritu. ¿Saben? La fe también está dentro de la lista de los dones. Pero esta fe no es la que poseen todos los cristianos y que todos necesitamos tener. Porque recuerden lo que dice Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe es una clase especial de fe que capacita a quien lo recibe para hacer grandes proezas excepcionales, como dice Mateo 17:20 o el 21:21, o el mismo 1 Corintios 13:2 que veremos mañana. Fe, pero esta es una fe particular, especial, es un don. Y a otro dice, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Este don es muy codiciado, todos quisieran tener este don, pero no todos reciben este don, la capacidad, la facultad de poder hacer milagros, sanidades, sanar a las personas, sanar algunas enfermedades. No todos lo reciben, pero a veces, como los corintios en la actualidad, hay quienes confunden esto. Y algunos creen que toda una iglesia puede tener el mismo don. Dice, tú puedes hacer milagro. Si no puedes hacer milagros entonces, o sanidades, entonces Dios no existe o Dios no está contigo. Los dones de sanidades que se mencionan aquí son para sanar a los enfermos. Algo más encontramos nosotros. Sigue la lista de los dones. A otro, el hacer milagros. ¿Qué son los milagros? Son hechos que no se pueden explicar. Por ejemplo, se ha dado el caso de personas que han sido declaradas ya desahuciadas por una enfermedad que tenían. Pero Dios hizo un milagro en la vida de esas personas y recuperaron la salud.
Esos son los milagros. Los milagros no se explican. El don de sanidades era un don especial que se ejercía bajo la dirección divina. Sin embargo, los que no poseen ese don pueden orar pidiendo la intervención divina y Dios responder a sus oraciones si así lo desea y se produce un milagro. Miren la diferencia. La sanidad, las personas tocan o las personas conversan. Hay diversas formas de ejercer esos dones, pero el don de hacer milagros, personas que oran, suplican a Dios para que se produzca ese milagro. Luego viene el don de profecía. ¿Cuántos quisiéramos tener el don de profecía? Pero en sí, el don de profecía también no es bien entendido por la mayoría. Algunos creen que tener el don de profecía es ser como Daniel o ser como Juan, que presentan profecías para el tiempo del fin. Pero el Señor dice que Abraham era un profeta. Dice que Moisés era profeta. Entonces, en términos generales, el don de profecía es la facultad de hablar con autoridad de parte de Dios o en el nombre de Dios, ya sea para predicar acontecimientos futuros o para declarar la voluntad de Dios para el presente. En el libro de Hechos encontramos que las hijas de Felipe tenían el don de profecía, eran profetisas, pero no encontramos en ninguna parte del libro de Hechos o los demás libros donde se nos diga que profetizaron. Cuando Saúl fue ungido como rey, el Espíritu Santo descendió sobre él y dice la Escritura que Saúl empezó a profetizar, pero no se nos dice que haya profetizado acontecimientos finales. Entonces entendamos que ese don de profecía es predecir acontecimientos futuros o presentar la voluntad de Dios para el presente. A otro, discernimiento de espíritus. ¿Qué es este don de discernimiento de espíritus? La capacidad de determinar si esto es bueno o es malo. Este viene de Dios o viene del enemigo. Discernir. Este es un don que sería bueno que nosotros suplicáramos que Dios nos la pudiera conceder. Una de las artimañas de Satanás es el engaño. Y por medio del engaño va llevando a la perdición a mucha gente. Y necesitamos aprender a discernir cuándo lo que nos viene de parte de Dios y cuándo no. Algunos cuando ven milagros, cuando ven sanidades, dicen gloria a Dios, lo relacionan con Dios, pero no siempre viene de parte de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, necesitamos aprender a discernir, a entender. Entonces, esa capacidad de discernir. A otros, dice, diversos géneros de lenguas. Miren la cantidad de dones que se va mencionando y dice a otros diversos géneros de lengua. Hace mucho tiempo asistí a una reunión de unos evangélicos pentecostales, era jovencito en ese tiempo, y pasado la medianoche, todos los que estuvieron allí presentes empezaron allí a moverse, empezaron a balbucear y todos empezaron a hablar cosas que no se entendían. Y cuando después que terminó, pasado más de una hora, terminó todo ese éxtasis, empezó a entrevistar el pastor que dirigía y daban su testimonio. Sí, el Espíritu ha venido sobre mí. ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol? Otros, algunos reciben el don de lenguas. No toda la congregación, no todos.
Después el apóstol pone como ejemplo el cuerpo humano. No todos son manos, no todos son ojos. ¿Se dan cuenta? Se malinterpretan el tema de los dones. Sucedió en el tiempo de los corintios, sucede en nuestros tiempos. Y a otro, interpretación de lenguas. Estos dones, por ejemplo, eran necesarios en el tiempo del Pentecostés y se les dio el don de lenguas. Por eso vamos a ver que en el capítulo 14 este don, el apóstol trata ampliamente en qué consiste. Pero lo que vamos viendo es que los dones son diversos y algunos reciben un don, otros otro tipo, pero cada uno con un propósito, como dice Efesios 4. Llevar a la iglesia al cumplimiento de su misión, llevar a la iglesia a alcanzar la madurez espiritual. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Todo proviene del Espíritu. ¿Se imaginan si el Espíritu Santo fuera simplemente una energía o una fuerza, como dicen algunos? Una energía no sabe distinguir, no sabe diferenciar. Simplemente, por ejemplo, si yo pongo energía eléctrica a un motor, el motor se va a mover. Pongo energía a una licuadora, la licuadora se va a mover, ¿verdad? Pero aquí el Espíritu Santo va dando dones a cada uno como a Él le parece, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, como Él determina qué es lo que nos conviene, qué es lo mejor para nosotros, en qué es que nosotros vamos a ser de utilidad a la iglesia. La personalidad del Espíritu Santo es evidenciado en este capítulo. El Espíritu Santo va determinando, tú vas a recibir tal don, tú vas a recibir este otro don, como Él quiere. Ahora, esta prerrogativa de Dios tampoco es arbitraria. No es que yo quiero y quiero. Y lo vamos entendiendo cuando volvemos a la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, según la capacidad que tenía. El Espíritu Santo te conoce perfectamente, nos conoce perfectamente y sabe por qué nos da 1 o 2 o 3 o 5 dones, según lo que alguno haya recibido. Posiblemente usted tenga más de un don o quizás solo un don, pero es como Él considera que tú puedes ejercerlo, que podemos ir desarrollando más dones. Recuerden, el que tuvo 5, ya después de trabajarlo tuvo 10, el que tuvo 2, después tuvo 4. El que no lo trabajó se quedó con el 1 y después lo perdió. Pero es la facultad del Espíritu Santo. El acto de distribuir los dones a los hombres como el Espíritu lo considera mejor para ellos y para los intereses de la iglesia, revela definidamente que se trata de una persona. Y también, ¿qué es? Se comprueba la soberanía del Espíritu porque distribuye los dones enteramente de acuerdo con su voluntad. Ahora, a partir de este versículo sigue tocando el tema de los dones, pero ahora toma la figura del cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, esta figura Pablo lo utiliza también en Romanos capítulo 12. Recuerden que este ya es un tema que lo hemos estudiado. Dice en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos capítulo 12, versículos 4 en adelante. Ahora dice lo mismo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
dones, el Espíritu Santo, Cristo, un cuerpo. Una vez más se aborda el tema de la unidad. Un solo cuerpo. Y la cabeza de ese cuerpo, ¿quién es? La cabeza es Cristo. ¿Mm? Pero por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Un solo espíritu. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo con agua, estimados hermanos, no tiene valor alguno a menos que el que se bautiza haya nacido otra vez mediante el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante. Por medio de la obra del Espíritu Santo, los hombres llegan a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y todos, sin distinción, sin acepción alguna, porque Dios no hace acepciones, sean judíos, griegos, esclavos, libres, sin importar la nacionalidad, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué interesante la figura que utiliza el apóstol Pablo. Se nos dio a beber, como cuando comemos, ingresa dentro de nosotros, y lo que comemos, ¿qué hace? Va a empezar a ser asimilado por nuestro organismo, sus nutrientes, todo lo beneficioso que trae, va a ser absorbido por nuestro ser. Entonces acá dice, todos hemos bebido de un mismo espíritu, del mismo Espíritu Santo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, porque son muchos los miembros que le constituyen: dedos, uñas, manos, pies, la diversidad de órganos, la misma piel. ¿Se dan cuenta? Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y una vez más, se está tocando el tema de la unidad. Somos muchos, pero somos uno. La misma verdad revelada en la oración de Jesús en Juan 17, 20, 21, 22, 23. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Diversidad de dones, diversidad, muchos miembros. En su oración Jesús dice, para que estos sean uno, para que ellos, refiriéndose a sus discípulos, sean uno, así como nosotros. Diversidad de dones, pero un solo cuerpo. Esa es una verdad revelada en estos versículos. Pero ¿qué dice el versículo 17? No todos son el mismo miembro. No todos podemos ser profetas. No todos podemos hacer milagros. No todos pueden hacer dones de sanidad. Hay dones de servicio. Hay dones que algunos consideran muy nobles y algunos consideran a otros dones como muy pequeños, muy insignificantes. Pero cada uno tiene una función, cada uno tiene una razón de ser. Y va poniendo ejemplos: el pie, la oreja, el ojo. No todos somos ojos, ¿verdad? No todos. ¿Qué más? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, una vez más, que dice aquí, como Él quiso. Como el Señor quiere, hace su voluntad. Siempre es Dios quien determina qué es lo mejor para nosotros, cuál es el mejor lugar para desempeñarnos. Cada uno
fue elegido de acuerdo con la sabiduría de Dios y ha recibido un don que lo capacita para desempeñar las responsabilidades a las cuales hemos sido llamados. Pero formamos parte de un cuerpo. No es que yo recibo un don para trabajarlo para mi provecho. Lo trabajo para el provecho del cuerpo. Así como sucede con cada una de las personas. Sucede con los miembros del cuerpo. La mano sirve al cuerpo, el pie sirve al cuerpo, los ojos sirven al cuerpo, la cabeza sirve al cuerpo. Todos van en función al cuerpo. Y cuando esta armonía, cuando esta unidad se empieza a romper, se empieza a resquebrajar, entonces vienen las enfermedades. Ahora entendemos, cuando la armonía, la unidad se empieza a resquebrajar, empiezan a venir enfermedades espirituales. Y ese era el drama de la iglesia de Corinto. Unos decían ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro, otros de Cristo. Dividida, una iglesia dividida. Y por eso es que cada uno quería hacer lo que le parecía. Algunas mujeres querían ir sin el velo. Algunos varones querían ir con el velo. Algunos empezaron a involucrarse con temas de inmoralidad sexual. Y hemos visto la cantidad de problemas que se generaron en la iglesia cuando cada uno quiere hacer lo que le parece. Imagínense, la mano ya no cumple su función. Vamos a tener problemas para alimentarnos o hacer algunas actividades. Entonces, cuando se rompe esa armonía, empiezan los problemas. Cuando se rompe la armonía en el cuerpo, empiezan las enfermedades, trastornos. Nos vamos dando cuenta. Por eso es que los dones sirven para hacer desarrollar a la iglesia, para hacer que la iglesia llegue a cumplir su propósito, su razón de ser. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Todos manos, todos cabeza, todos corazón, todos pulmones. ¿Se dan cuenta? Ya no hay cuerpo. Simplemente seríamos como un banco de órganos. Pero el hecho es que nosotros pertenecemos a un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia de Dios. Ese cuerpo es la iglesia de Dios. Por eso es que hay una sola iglesia. No hay cientos y cientos de iglesias. Por eso es que debes pedir discernimiento para saber a qué iglesia tienes que sumarte. Y hay dos características esenciales que nos dan Apocalipsis 12, 17 y 14, 12. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dos características determinantes que nos da la Biblia. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muchos miembros, muchos dones. ¿Qué don tiene usted? Estoy seguro que el don que usted tiene, yo no lo tengo. Ni el don que yo tengo, usted no lo tiene. Pero todos formamos parte de un cuerpo, la iglesia de Cristo, con un único propósito, como dice el libro de Efesios. Llevar a la madurez a la iglesia de Dios, para que ya no haya niños fluctuantes. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No puede existir ese conflicto. Pablo está describiendo ahora, por medio de la función de los órganos, de los miembros de un cuerpo, que es necesario que exista armonía. A la iglesia de Corinto le está diciendo, ustedes son un cuerpo y tiene que haber armonía. El ojo no se puede pelear con la mano. La cabeza no se puede pelear con los pies. Y ustedes están peleando entre ustedes. Y por lo tanto, todo lo que están viviendo
es una consecuencia natural de su división. Por eso es que cada uno quiere hacer lo que le parece. Por eso es que cada uno hace uso de su libertad de una forma individualista que está trayendo problemas a la iglesia. Y esa perla hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo te relacionas con tu iglesia? ¿Vas sumando, formas parte del cuerpo o quieres hacer lo que te parece? Estás peleado con las demás partes. Es trágico, es fatal cuando nos peleamos con los demás miembros. Cuando empezamos nosotros a guardarnos rencor con los demás miembros y ya no nos pasamos. Formamos parte de un solo miembro. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Esos dones más insignificantes, como algunos lo consideran, son los más necesarios. Recuerden el principio establecido por Jesús, los pequeños detalles, las pequeñas cosas. Saben, las pequeñas cosas son los que marcan la diferencia. Los que parecen más débiles. ¿A qué don consideras tú más débil? Algunos consideran que los dones más fuertes o los dones más privilegiados que nos dan prestancia. ¿Cuál? Hacer milagros, predicar, enseñar. ¿A qué don consideras tú débiles? Y ahora Pablo pone nuevamente la figura del cuerpo. Dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Se dice que el apéndice, hasta ahora, ¿no? Dicen que el apéndice no sirve para nada. Así dicen. Si lo cortas no pasa nada con tu cuerpo porque no sirve para nada. Algunos evolucionistas dicen que, bueno, el apéndice alguna vez debe haber servido para algo, pero que ya no sirve. Pero saben, el apéndice te puede matar. Eso que dicen que ya no sirve, que es insignificante, te puede matar. ¿Te das cuenta? Una apendicitis crónica te puede llevar a la muerte. Los más débiles son los más necesarios. Quienes se han operado del apéndice dicen que hay ciertos cambios en su organismo. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. ¿No? ¿Por qué nos cubrimos el torso? ¿Por qué nos ponemos siempre el pantalón o una truza? Los menos dignos a estos vestimos más dignamente, nos cubrimos bien. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Se dan cuenta? Aquí Pablo nos está dando un mensaje. No llames insignificante a nada. Todos cumplen una función, todos tienen un propósito. En una empresa, el aplaudido, la persona reconocida, es el administrador, el gerente general, lo que hoy en día son los CEO, ¿no? Pero al personal de limpieza, al personal de mantenimiento, casi nunca se le aplaude. ¿Qué pasaría con esa empresa si no hubiera un personal de limpieza? Si no hubiera un personal de mantenimiento. ¿Se dan cuenta? El área de servicio nada reconocido, considerado bueno. Allí, incluso los espacios donde se visten o donde comen no son nada atractivos comparado con los espacios que se le dan a los administradores. Pero, ¿qué empresa puede funcionar si no hay un personal de servicio?
No hay. ¿Se dan cuenta? Entonces el apóstol Pablo nos está dando un mensaje. No menosprecies ninguno de los dones. Hay personas que se sienten mal. ¿Y tú qué don tienes? Bueno, yo creo que simplemente sirvo para ser diácono. Algunos consideran el cargo de diácono en la iglesia como algo insignificante. Pero el cargo de diácono, bíblicamente hablando, es de gran importancia al punto que son ungidos quienes ejercen esa función. Y por otro lado, estos dones, los dones, son temas mal interpretados por algunas iglesias, algunas congregaciones, y otros simplemente lo ignoran. Estamos a punto de empezar un nuevo año, ¿verdad? Los nuevos dirigentes elegidos van a empezar sus funciones a partir del 1 de enero en muchas iglesias. Algunos se eligen cada 2 años, según como han acordado cada iglesia. Pero la pregunta es, ¿esos dirigentes que han sido nombrados de acuerdo a los dones que tienen? ¿Han sido llamados a ejercer tal o cual ministerio según los dones que tienen o según lo que le parece a una persona? Bueno, esta es buena gente. No se trata de buena gente. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y lamentablemente en nuestras iglesias ignoramos el tema de los dones espirituales al punto que no lo tomamos en cuenta. Y les pongo algunos ejemplos. Queremos que toda la iglesia dé estudios bíblicos. ¿Todos podrán enseñar? ¿Todos habrán recibido el don de la enseñanza? Estamos como las iglesias que creen que todos han recibido el don de lenguas. Y queremos que todos vayan. Un buen líder misionero tiene que identificar los dones en las personas e irlos invitando. Tú tienes esta capacidad de enseñar, tú tienes esta capacidad de hacer amigos, tú tienes esta capacidad. Irnos organizando y verán cómo las iglesias van cumpliendo con mayor facilidad su misión. Pero no, queremos que todos, y si todos no dan estudios bíblicos, entonces el director misionero o el distrital se enoja, se siente mal. No ignoremos el tema de los dones, no consideremos innecesarios ningún don, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Una vez más, el tema de la unidad. Todos se preocupen los unos por los otros. Recuerden, aquí el apóstol nos está enseñando principios, la existencia de dones y la diversidad de dones, un solo espíritu, pero algunos dones son considerados pequeños, insignificantes, y otros dones son cuantificados, son magnificados. Todos quieren tener esos dones. Y entonces el apóstol Pablo nos está poniendo el ejemplo del cuerpo. Cómo es que nos vestimos, cómo es que nos arreglamos, cómo es que cuidamos ciertas partes del cuerpo. La mayoría no tiene problemas de andar descalzo, mostrar los pies, ¿verdad? Pero no saldría desnudo, salvo que no esté en sus cabales. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y aquí encontramos una gran verdad y un gran desafío. Esta perla hay que anotarlo. Se preocupen los unos por los otros. No importa qué parte del cuerpo humano esté afectado por el dolor o la enfermedad,
los recursos y las energías de todo el organismo se concentran para aliviar ese dolor y restaurar el miembro lesionado a su estado normal. En el cuerpo espiritual, cada miembro también debe interesarse en el bienestar de los otros, sin hacer acepción de personas ni de dones. Hay iglesias que se preocupan, la hermana tal o el hermano tal está enfermo, porque es un dirigente o porque es el distrital. Pero si es alguien que forma parte de ahí del grupo de servicio, ninguno lo menciona. ¿Saben lo que sucede con nuestro organismo? Por ejemplo, cuando nosotros entramos a una situación de estrés, sentimos una gran amenaza, la corriente sanguínea se concentra en miembros, en órganos que tienen que ver con defendernos o huir. Todos se preocupan por la parte que está siendo amenazada. Cuando sufrimos un daño, una quemadura, sufrimos un corte, todos van a atacar esa zona, hay que cubrir esa zona. Este es un gran desafío que tenemos como iglesia, preocuparnos los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Sucede esto en tu iglesia? ¿Todos celebran los éxitos de un miembro o todos sufren cuando un miembro sufre? A veces muere el ser querido de uno de los miembros de la iglesia y solo su grupo pequeño, si no es todos, algunos van a acompañarle y los demás ni se enteraron. Es lamentable. Tenemos que interesarnos por todos los miembros. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entendamos, somos miembros del cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. Hay una sola iglesia. No hay cientos, no hay miles, hay una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola cabeza que es Cristo, y todos los demás somos miembros de esa iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, este tema necesitamos interiorizarlo de tal manera, entenderlo de tal manera, que lo empecemos a vivir. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente dice, apóstoles. En el Antiguo Testamento no existían apóstoles. En el Antiguo Testamento existían profetas. ¿Quién es un apóstol? ¿Por qué dice Pablo primeramente apóstoles? ¿Ya? Un apóstol es un enviado. Y el término no debe limitarse a los 12. Recuerden que Pablo también es un apóstol. Bernabé también es llamado un apóstol. Las iglesias parecen haber estado bajo la jurisdicción general de los apóstoles. Entonces dice, primeramente, a los apóstoles. Luego, a los profetas, los que anuncian. El apóstol es aquel que va abriendo nuevos territorios. El apóstol es aquel que va llegando a lugares donde nadie ha llegado. Eso hizo el apóstol Pablo. Luego los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los que van anunciando la palabra de Dios y algunos van anunciando acontecimientos futuros. Tercero, maestros. Miren, son dones diferentes, pero a veces nosotros queremos que todos sean maestros. Que todos den estudios bíblicos. Maestros. ¿Quién es un maestro? Aquel que tiene la habilidad especial, ¿para qué? Para presentar las escrituras, para enseñar, para explicar las escrituras a las personas, uno a uno o en grupo, y les va enseñando.
Luego los que hacen milagros, esas personas que hacen cosas inexplicables, cosas que no se pueden entender, que solo la mano de Dios puede producir. Después los que sanan. Hay diferencia entre milagros y los que sanan. El que sana va donde una persona que está enferma, puede ungirle, puede tocarle. Son diversas formas, pero el que hace milagros invoca al Señor y el Señor hace milagros por medio de esa persona. Los que ayudan, este don no es valorado, no es considerado. Los que ayudan. En el Nuevo Testamento solo aparece aquí, pero es frecuente en los papiros con la idea de ayuda, socorro. Por lo general se entiende que este don es la habilidad referida a los que desempeñan la función de diáconos en la iglesia, especialmente cuando ese cargo demanda socorrer a los pobres y enfermos. Esta es una obra a la que quizá no se le dé tanta publicidad como a otros dones, pero es con todo una importante fase de la vida de la iglesia. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Y ahora Pablo cierra este capítulo anunciando el que viene. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo está preparando el camino para el gran tema del amor. Hay un Espíritu Santo. Los dones son diversos. Y no hay dones, ni grandes ni pequeños. Todos los dones sirven para la edificación de la iglesia, para que todos lleguemos a la madurez. Has recibido un don, trabájalo, desarróllalo para la gloria de Dios, para el bien común. Que Dios te bendiga. Amén.